Comenzamos con el estudio de la Parashá Shelach Lecha de esta semana, que significa envía por ti. Vamos a estudiar el libro de Bamidbar o número del capítulo 13, del versículo 1 al 20, y entonces, como decía, estudiamos la primera aliyá. Es interesante de que esta aliyá, y vamos a mencionar el final de la parashá de la semana pasada, donde vimos que aconteció un hecho muy doloroso a Moshe en cuanto a Miriam y a su hermano, en que hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer jusita que él había tomado, y también además hablaron contra su liderazgo. Por lo tanto, es ahí donde Miriam es castigada con lepra y es apartada por 7 días del campamento. Moshe intercede por ella y para que el Eterno la perdonara, y consiguiente este hecho también afecta más adelante cuando los espías se presentan delante de Moshe para solicitarle que pudieran ir a explorar la tierra. También vamos a ver en esta primera línea donde todos los Bené Israel, los hijos de Israel, se presentaron delante de Moshe justamente para pedirle que pudieran ir a explorar la tierra. Y vamos a ver también que la única tribu que no participó junto a este grupo fue justamente la tribu de Leví. También esto de enviar a espías para investigar la tierra era una falta de confianza y de emuná o de fe de los líderes, ¿verdad? Y le faltaron, justamente no creyeron las promesas de Hashem. Y por último, las instrucciones específicas que da Moshe a los espías cuando ellos vayan a recorrer la tierra. Entonces aquí vemos el mapa por donde tenían que viajar, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta llegar a la tierra de Canaán. Entonces en el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 1 nos dice, y el Señor habló a Moshe diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe de entre ellos. Entonces aquí el Midrash nos dice que estos líderes, cuando se presentaron delante de Moshe, tenían dos dudas. Primero, que a pesar de que Hashem les había asegurado que eres Israel o la tierra de Israel era una buena tierra, nadie en aquella generación la había visto alguna vez. Ellos no estaban convencidos de que la tierra era suficientemente especial para justificar pelear una guerra importante, debido a que la guerra en el tiempo de Yehoshua duró 7 años. Los Bené Israel querían confirmación por el reporte de testigos oculares de que la tierra prometida era de hecho buena. El segundo punto aquí nos habla que comparando a los numerosos y bien entrenados ejércitos de las 7 naciones que habitaban en la tierra de Canaán, los hijos de Israel contaban con solo un puñado de inexpertos peleadores. ¿Cómo podían osar ellos enfrentar al terrible enemigo en terreno desconocido, sin conocimiento exacto de sus números, la fuerza de sus ejércitos y los otros detalles revelantes para el combate? Entonces, aquí también es interesante que cuando el Eterno le dice a Moshe que envíe espía, sin duda la idea de enviar espía no fue del Eterno, sino que fue justamente la idea fue de todo el pueblo de Israel. Porque recordemos que la promesa de Abraham, cuando el Eterno se la da a él, dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces la idea, como decíamos, fue del mismo pueblo de Israel que no confió y no obedeció y tampoco tomó en verdadera consideración y en confianza todas las palabras que el Eterno le había dicho. También en Deuteronomio, versículo 1, 21 y 22, nos dice que le dice, mira Hashem, tu Elohim te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Hashem, el Dios de tus padres.
te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Entonces aquí vemos que hay una confirmación donde el Eterno ya había dado por promesa esta tierra a Abraham y a toda su descendencia. Aquí también vemos que Moshe le pregunta al Todopoderoso, ¿consistes en enviar espías a la tierra de Canaán? Bueno, aquí estamos viendo la calidad de líder que era Moshe, porque él nunca tomó ninguna decisión por sí mismo, sino que al contrario, todo se lo consultaba al Eterno. Si tú lo deseas, replicó Hashem, no te lo impediré, no obstante, envía espía por ti mismo, Moshe, no por mí, yo no estoy envuelto en este proceso. Él así indicaba que estaba desconectado del plan. En todo caso, aquí podemos ver que esta respuesta que el Eterno le da a Moshe es justamente que en cierta manera o en total manera el Eterno estaba defraudado del pueblo porque no habían confiado en sus promesas cuando le dijo que esa tierra fluía leche y miel. Por lo tanto, él está totalmente desconectado del plan de los hijos de Israel. También es interesante mencionar que estos varones, que como lo llaman los príncipes, también en hebreo se le da el nombre de Nasí, ya Nasí o Nasín en plural. Esto significa Nasí que es levantada su cabeza, o sea, quiere decir que estos varones eran hombres de eminencia, no eran cualquier persona. Nací también está con un significado de que dice que del que lleva carga, del que lleva más carga. Por lo tanto, ellos eran los que encabezaban los ejércitos, ellos iban a la guerra, ellos tenían un mayor conocimiento, tenían experiencia y tolerancia, y por lo tanto ellos, como en lugar de eminencia, no confiaron en las promesas del Eterno. Y así también que cuando ellos llegan con ese reporte o mal reporte difamando la tierra, es justamente que el acento que ellos pusieron fue que es una tierra que devoraba a sus habitantes. También si podemos ver que la tierra representa el materialismo, las preocupaciones diarias de las personas, el trabajo, el estudio y también todo lo cotidiano. Los espías sabían que en el desierto tenían todas sus necesidades cubiertas. Hay unos comentarios que dicen acerca de esto. Y por lo tanto también ellos pensaron que tenían que renunciar a lo espiritual. Ellos pensaban que debían de quedarse ahí en la tierra o sea, en el desierto y también en lo espiritual. Pero aquí vemos que Hashem no aceptó este pensamiento y dijo que el objetivo de lo espiritual es ganarlo y también era plasmarlo en lo material. Entonces, en otras palabras, lo espiritual llevarlo a lo material, a lo cotidiano, al trabajo, al estudio y también a la familia. Por el contrario, si una persona se siente halagado por lo material, tiene que llevar también lo espiritual en ese momento y cómo lo puede hacer con el estudio de la Torá, teniendo una mayor comunión con el Eterno, cumpliendo con las mitzvot. Entonces, aquí vemos también que por qué Moshe no imploró a los judíos abandonar su plan. Por eso yo le mencionaba al principio el hecho que había ocurrido con su hermana Miriam, porque en este punto todavía Moshe estaba afectado con lo que había acontecido. Por eso él no les pudo, digamos, enrostrar a los israelitas por qué estaban haciendo esto. Pero a su vez también vemos que Moshe también pudo discernir, ¿verdad? Todo lo que ellos querían y también el Midrash nos dice que él le da la siguiente respuesta. Si él rehusara la solicitud de los Bene Israel, ellos podrían asumir que la tierra no era verdaderamente tan buena como él lo había prometido. El Hilul Hashem, que es la profanación del nombre de Dios, de creer que el Todopoderoso los había engañado, era peor que el eventual castigo de la generación. El otro punto que a pesar que el Todopoderoso prevé todos los eventos futuros, Él concede a cada persona libre elección.
A pesar que la demanda del pueblo de Israel por los espías era equivocada, los espías tenían la opción de traer de regreso un buen reporte y convertir su misión en un éxito. Mandó, dice, un representante de cada tribu. Vamos a ver acá que no puedo. De cada tribu, de los 12 mejores del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que los espías, hombres de gran nivel espiritual que habían presentado las milagrosas plagas de Egipto y la participación del mar, duden de repente de la capacidad de Dios de ayudarlos a conquistar a los gigantes de Canaán? La Torá lo describe como hombre de carácter, de calidad y de buen nombre. Números 13:3. Varones príncipes de cada tribu de Israel. Estos eran hombres respetables, dotados de sabiduría, de poder y autoridad. Hombres de confianza y credibilidad, por tanto, aptos para ejecutar una misión como esa. No fue enviado representante de la tribu de Leví, ya que ellos no tenían derecho a heredar tierra, por lo que en su lugar fue Manasés, Manasés, uno de los hijos de José, así completa los 12 hombres. Las instrucciones dadas a estos hombres fueron claras y específicas. Debían observar el tipo de personas que habitaba allí, si eran guerreros o débiles, si la tierra estaba fortificada, si era fértil, en fin, todos los datos necesarios para que el pueblo incrédulo tuviera los elementos para lanzarse a la conquista de la tierra prometida, la herencia de Dios. Entonces, interesante también que quise mostrarle, digamos, la ubicación cuando estaba el tabernáculo. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos nosotros que aquí el tabernáculo estaba en el centro, estaba Moisés Aarón, y aquí está rodeado de estas tres familias que están encargadas en las actividades y la responsabilidad del Mishkan. Pero es interesante que vamos a ver que justamente acá en el sur está ubicado Rubén y comienza justamente con el primer líder en nombrado de la tribu de Rubén. Pero también es interesante porque Coat, de aquí Coat desciende, ¿verdad? Cora, que vamos a ver la próxima paracha, y que ahí dice que Cora, junto a sus 250 hombres de eminencia, aprovecharon justamente esta ocasión para poder levantarse contra Hashem y contra el liderazgo de Moshe. Entonces dice el versículo 3 del capítulo 13. Entonces Moisés los envió desde mandando del Señor, todos aquellos hombres eran jefes de los hijos de Israel. Entonces, interesante también nombrar los nombres porque está establecido en la Torá para que nosotros conozcamos quiénes fueron sus acciones y también para sacar ejemplos de ellos para no cometer los mismos errores. Por ejemplo, de la tribu de Rubén, el espía Shamua ben Sakur, él no escuchó la palabra de Hashem, por lo tanto fue equivalente a alguien que practicaba brujería. Por Shimón, el espía Shabbat ben Kori, él no conquistó su mala inclinación que la incitaba a calumniar la tierra y por consiguiente no entró a ella. Por Yehudá, el espía Caleb ben Yehufoné, su nombre revela su alabanza. Caleb derivaba de Leb corazón, a saber, las alabanzas de la tierra de Israel. Siguió un curso limpio del maligno consejo de los espías. También por Isahar, el espía Igal ben Yosef, porque él habló arrogantemente acerca de la tierra de Israel, relativo a la arrogancia. Sufrió una muerte prematura. Es derivado, él fue recogido. Por Efraín, el espía Oshea ben Nun, aquí donde Moshe le cambia el nombre a este espía, implicando que quiera Dios salvarlo del consejo de los espías. El nombre del padre de Yehoshua Nun en arameo significa pez. Él fue así llamado porque era completamente recto y puro, lo mismo que un pez kosher está totalmente permitido, aún sus entrañas y sangre. Por Benjamín, el espía Palti ben Rafú. Por pecar él perdió y expelió. Todas sus pregas, buenas acciones, sus manos se debilitaron cuando pereció.
Por Zebulún, el espía Godiel ben Sodí, él habló duras palabras contra el Todopoderoso, palabras duras como fibras. Por Manashe, el espía Gadí ben Susí, él dirigió palabras acusadoras al cielo. También dice que es una tierra, dijo que una tierra que devoraba a sus habitantes. Él provocó la ira celestial. Por Dan, el espía Amiel ben Guaymalí perdió este mundo y el venidero, como ciertamente hicieron todos los espías, porque afirmó los habitantes de la tierra son más fuertes que nosotros. De ahí que se acusó a sí mismo no arribar a Israel. Por Asher el espía Setur ben Mijael, rehusando entrar a la tierra de Israel, se opuso al Todopoderoso. Él negó los grandes milagros del Todopoderoso desde la salida de Egipto, cuando proclamó que era imposible conquistar la tierra. Él declaró a Dios débil. Por Naftalí, el espía Nachbi ben Kosi, él ocultó, escondió la verdad acerca de la tierra y su confianza en el Todopoderoso lo abandonó. Por Gad, el espía Huebel ben Mahí, él arrogantemente habló mentiras contra el Todopoderoso. Él alardeó a Asher, no le fue por lo tanto dado porción en la tierra. Aquí entonces vemos y fue despojado de su herencia. Cuando Moshe despidió a los espías, él previó por el Ruach HaKodesh que ellos se tornarían corruptos. Entonces la Gemurá nos dice, la Gemurá en Masejet Sotá 34b afirma que los hombres de los 12 Meraglim de los exploradores enumerados en la Torá en Parashá Shelach no eran sus nombres reales, fueron utilizados al Shem Masei Hem como alusiones a los que los exploradores hicieron mal cuando regresaron de su misión y disuadieron a los hijos de Israel de ingresar a la tierra de Israel. El rabino Isaac, como cita en la Gemurá, afirmó que solo uno de los 12 nombres puede ser descifrado, el nombre de Setur ben Mijael. Este nombre, explica Rabí Isaac, se refiere al hecho de que este hombre negó, Satar, el poder de Dios y lo consideró mag, o sea, débil. Y justamente a este hombre se refiere que es relativo de Asher. También vemos que otro hombre, de acuerdo, afirmó, el rabino Yohanan, sin embargo, no estuvo de acuerdo y afirmó que también hay otro nombre que es descifrable, que es Nakbi ben Batsi. Según el rabino Yohanan, este individuo escondió, se dice Hibbi en hebreo, al Todopoderoso de la vista y pasó por alto, pasa sus cualidades. Este hombre pertenecía a la tribu de Naftali. Números 13-16. Así se llamaban los nombres a quienes estos enviaron a la tierra. Mandó a llamar de la tierra, pero Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. Entonces, interesante también que cuando vemos acerca de Josué, él nos dice, los comentaristas, que él fue un siervo, fue un discípulo y un siervo que se dejó guiar y enseñar por otro líder. También dice que fue un fiel discípulo y servidor de Moisés y estuvo presente en los diferentes aspectos de la vida del ministerio de Moisés para ayudarle. Josué también dice que aprendió que la batalla era de Dios. Ayudó a Moisés desde muy joven y estuvo cuando subió al monte y también Moshe, Josué, lo acompañó en todas las etapas que vivió también Moisés. Por lo tanto, cuando Moshe llama para orar justamente por Josué, y ahí donde le cambia el nombre, es justamente era para darle fuerza en su carácter, porque recordemos que Josué iba a ser el que iba a liderar después el pueblo, el que iba a estar encargado de poder entrarlos a la tierra prometida, ya que Moshe no iba a entrar, él iba a partir y por lo tanto en este punto hay algunos comentarios que dice que había una debilidad justamente Josué en su carácter. Moshe le dio un nuevo nombre, Yehoshua, rezando quiero a Hashem salvar del maligno consejo de los espías. La Torá se refiere a él como Yehoshua,
aún antes de este accidente, en el honor de Moshe que le dio a él el nombre. Aquí vemos que los Meraglim, o los incluidos Caleb y Josué, eran la flor innata de la sociedad israelita. Hasta este momento, Josué, quien se convertía en el sucesor de Moisés, había sido conocido como Oseas, que es la misma palabra hebrea que Josué, Yehoshua, pero sin la letra Yud. Moshe agregó la Yud al nombre de Yehoshua, cambiando su significado a Dios te salvará. Esto ocurre antes de la misión de exploración. El impulso adicional de poder espiritual representado en este nuevo nombre le sería muy útil en los tiempos difíciles de la que se le avecinaba. Moshe temió que Yehoshua pudiera unirse a los espías por su gran modestia, dado que estaba decretado que Moshe moriría antes de entrar a la tierra. Yehoshua podría consentir a su plan a fin de prolongar la vida de Moshe, difiriendo así el tiempo cuando él mismo asumiría el manto de liderazgo. Moshe consideró que Yehoshua podría ser propenso a hablar lashon hará, calumnias, pues el fundador de su tribu, Yosef, había hablado lashon hará. La calumnia podría haberse vuelto una tentación o una tendencia natural entre los hombres de la tribu de Yosef. Moshe, por lo tanto, sintió necesario fortificar a Yehoshua con una plegaria especial para asistirlo en vencer una inclinación a unirse a los espías. Versículo 17. Cuando Moshe los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: subid allá al Negev después de subir a la región montañosa. Entonces aquí vemos que Moshe le da instrucciones específicas a estos espías. Entonces ahí les dice de cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es buena o débil, si son pocos o muchos. Cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones. Cómo es el terreno, si es fértil o estéril, hay allí árboles o no, procurad obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Pero aquí también vemos que nos dice el Midrash que Moshe mismo nunca había visto la tierra prometida, pero tenía una fe implícita en las promesas de Hashem, de que era abundante en leche y en miel. Entonces, esta, digamos, indicación específica que Moshe le da a los espías, y aquí nos relata el Midrash que nos dice que ellos debían de tomar una ruta diseñada para mostrarle la fertilidad, la productividad y también el clima favorable de la tierra. Ellos debían entrar a la tierra de Israel desde el sudeste, cruzar la tierra hacia el mar en el oeste. Luego tenían que volverse hacia el norte yendo a lo largo del límite norte. El sur de la tierra, Israel, era una parte menos fértil. Por esta razón, la vecindad de Hebrón fue escogida como cementerio. No obstante, aún esta región era 7 veces más fructífera que la más productiva ciudad en la tierra de Egipto. Ellos tenían que investigar esta región y luego irse hacia el norte en áreas más y más productivas a fin de apreciar completamente la abundancia de la tierra. Otra razón de que Moshe incluyó a los espías a comenzar por el sur fue con la esperanza de que ellos serían protegidos del mal en el momento por el mérito de Abraham, quien viajó por el sur a la tierra de Israel. Entonces ahí les dice descubrir sus alabanzas de la tierra de Israel. Entonces cuando le dice, ve sus frutos, si son gordos y jugosos y marchitos, y vosotros dejaréis de advertir cuán suculentos son los frutos. O sea, todo el interés que tenía Moshe era justamente que los espías pudieran darse cuenta de las riquezas que tenía la tierra prometida, pudieran darse cuenta de todo lo que le había dicho el Eterno era verdad y por lo tanto que ellos pudieran ver con sus propios ojos y así poder traer un buen reporte al pueblo de Israel.
Pero aquí decíamos, o lo que enseñaba nuestro More ayer, que justamente por esos 10 ese reporte fue negativo, fue en unos comentaristas que dice que realmente fue una difamación a la tierra prometida, a esa tierra que el Eterno les había dado. Por lo tanto, esos 10 vieron la tierra con una perspectiva negativa. En cambio, tanto Caleb como Josué o Yehoshua vieron la tierra con una perspectiva correcta. Jacob ben Asher, también conocido como Baal Haturim, así como el rabino Jacob ben Raash Baal Haturim, envía por ti mismos hombres. Las letras finales de estas tres palabras, Shelach Lecha Anashim, deletrean el término Hasham, que es sabio, porque ellos, estos hombres, deben ser distinguidos sabios y justos. La gematría de Shelach enviar es de 338, lo que indica el año en que la nación sería enviada al exilio. El primer templo que fue destruido en el año 3338, insinuando en el verso, envíalos lejos de mi rostro, la Shejinah, y déjalos ir, como dice en Jeremías 15, versículo 1. Entonces, aquí encontramos lo que faltaba en la historia de los 12 espías para ir terminando esta enseñanza. ¿Qué parte le toca al ser humano? La parte que nos toca como seguidores de Hashem es buscar a las personas que quieren hacer un pacto con Dios. Así no nos concentraremos en acercar a otros a la fuente de vida en lugar de alejarnos nosotros. Lo que Dios ofrece siempre es mejor. En esta tierra nos ofrece mejor calidad de vida, mayor longitud de vida inclusive, pero lo mejor de todo es la tierra nueva. Mientras tanto, no nos dejemos llevar por las motivaciones negativas, como aconsejó Shimón en 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñir vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Yeshua. Usemos la inteligencia para discernir en las escrituras que espera Hashem de nosotros. No dejemos que las ideas ni las emociones nos confundan y esperemos el regalo de Dios, el Olam Abba, que traerá Yeshua, el Mashiach, cuando sea manifestado. Eso es lo que yo les quería compartir en esta primera liyá de nuestra parashá Shelach Lecha. Shalom.